Buenas tardes, Ginette. Soy Gloria García. Muchas gracias por aceptarme esta invitación. El motivo de mi visita no es un cuestionario como tal. Quiero que sea un conversatorio entre tú y yo, donde me puedes expresar tu experiencia en tu enfoque. Hola, buenas tardes, Gloribet. Bueno, muchísimas gracias por considerarme en que te puedo colaborar la tarde de hoy. Me gustaría preguntarte en qué área de la psicología te desempeñas. Bueno, yo me desempeño en el contexto escolar, específicamente en un contexto universitario. Actualmente me desempeño como docente e investigadora en la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad del Zulia, donde imparto allí los programas de orientación 1 y orientación 2. Acá los programas de orientación 1 y orientación 2 se trabaja a nivel grupal. Y por supuesto, desde ese espacio, nosotros, los psicólogos, acompañamos a los estudiantes en su proceso vinculados al desarrollo personal, a la adaptación al contexto universitario, que son los estudiantes del programa Orientación 1, y también la toma de decisiones académicas y vocacionales, porque muchas veces el estudiante entró a la facultad, pero esa no fue la carrera que eligió, bueno, y por ciertas circunstancias tocó allí, ¿no? Entonces trabajamos ese aspecto y también el fortalecimiento de los recursos personales que ellos puedan tener que favorezcan su bienestar y, por supuesto, su desempeño académico. Qué interesante. ¿Me puedes decir desde qué enfoque trabaja esta área? Bueno, em, realmente hay muchos enfoques que se trabajan con los estudiantes, pero en sí yo puedo decir que a nivel general yo trabajo mucho lo que tiene que ver con el enfoque humanista. em, y, y va a depender mucho, por ejemplo, de lo que ellos traigan, ¿no? Por lo menos a veces uno trabaja con el enfoque humanista, dentro del enfoque humanista uno puede trabajar con Maslow o con Roger, etcétera, ¿no? A veces uno trabaja desde la programación neurolingüística, porque a mí particularmente me interesa saber cuáles son los sistemas de representación por los cuales ellos se representan en el mundo. Y eso me ayuda a poderlos acompasar a ellos verbal y corporalmente. Pero en sí, yo diría que el humanismo abarca mucho. Interesante. ¿Cómo definirías tú la personalidad de este enfoque? Bueno, que el humanismo em, se enfoca mucho en lo que son las potencialidades del otro. El ser humano es una persona que tiene, digamos, eh, una serie de configuraciones desde la infancia y durante todo su desarrollo, en la dinámica relacional consigo mismo, en la dinámica relacional con la familia, con el grupo, ¿ok? Entonces, para mí, ¿qué es la personalidad? Yo te comentaba en la pregunta anterior que el enfoque humanista, el enfoque contempla varios teóricos, ¿no? Y me baso mucho en Maslow. ¿Por qué? Porque aunque Abraham Maslow no define la personalidad como estructura rígida de rasgos, sino como un proceso dinámico de desarrollo y crecimiento. Realmente, precisamente Abraham Maslow habla de que la persona tiene que trabajarse desde sus potencialidades, desde sus habilidades. Yo, cuando ellos van a buscar la consulta personal, em, yo siempre le coloco a ellos una hoja en blanco y un puntico negro en el centro de la hoja. Cuando uno le dice a ellos qué ves, ellos dicen el punto negro. ¿Y qué está alrededor? ¿Qué es lo que más abunda? Lo blanco. Bueno, eso precisamente, les digo yo a ellos, es tomar conciencia de que muchas veces nos enfocamos en la debilidad, nos enfocamos y muchas veces no somos amorosos con nosotros mismos cuando tenemos más cosas positivas, cuando tenemos más potencialidades, cuando tenemos habilidades para tantas cosas y no solamente mirar eso que en un momento dado quizás no me hizo sentir bien por tantas cosas que quizás he hecho mejores. Entonces, ¿cómo puedo decir yo, cómo puedo yo definir la personalidad? Bueno, yo puedo decir que la personalidad
desde el humanismo es ese conjunto de potencialidades, capacidades, motivaciones, habilidades que poseemos nosotros o que posee la persona y que se expresa, claro está, en su tendencia natural hacia la autorrealización. ¿Ok? Bueno, ¿cómo definirías de esta manera esta definición donde se orienta la comprensión del paciente? Bueno, para mí la importancia o de qué manera yo puedo comprender al otro, su personalidad desde el humanismo, entender que el otro es un legítimo en convivencia. Entender que el otro hace unas configuraciones sensoafectoras de sí mismo, del otro, de lo otro, del ambiente, ¿ok? En la dinámica relacional consigo y con los demás. Entender que el otro es un legítimo en convivencia y entender que hay que dejar aparecer al otro me permite comprender su personalidad. Me permite comprender que el otro es una persona, una unidad biológico-cultural y que merece respeto y que no siempre tenemos que fijarnos en lo que decía Maslow, en la cosa patologizante, ¿no? Entonces, comprender la personalidad desde Maslow permite identificar las necesidades que están siendo satisfechas, pero también aquellas que se encuentran frustradas. Por lo menos cuando uno explora proyectos de vida con los estudiantes, siempre ellos dicen, bueno, mi meta es ser arquitecto, ser diseñador gráfico, ¿ok? Entonces, lograr esa autorrealización implica una serie de necesidades que hay que satisfacer para poder llegar a eso. Entonces, un estudiante con hambre, un estudiante con ciertos problemas de pertenencia, de amor, de inseguridad, de autoestima, ¿cómo llega a esa autorrealización? Entonces, se trabaja mucho con ellos precisamente la personalidad desde el humanismo y específicamente desde la teoría de Maslow nos permite precisamente identificar esas necesidades. Es decir, más que centrarnos en el déficit o en el problema, ¿verdad? Que eso fue una de las críticas que hizo Maslow a otros teóricos, ¿ok? Me permite acompañar a la persona, porque como bien lo dije Fernando Bou, nosotros somos guías, acompañantes, ¿ok? En el reconocimiento de sus potencialidades. Entonces tenemos que entender que es un logro progresivo de sus necesidades que favorece el desarrollo de la personalidad más íntegra, autónoma y orientada al sentido de la vida. No sé si con esto estoy respondiendo a tu pregunta. Eh, es muy interesante, de verdad, me está encantando esta teoría. ¿Por qué es importante el estudio de la personalidad en el enfoque humanista? Porque fíjate tú, hay algo en el humanismo muy importante que toca y es la autoestima, la motivación, las habilidades personales, la toma de decisiones, el proyecto de vida. Entonces, fíjate tú la importancia que tiene el estudio de la personalidad en el área de trabajo desde el humanismo. ¿Ok? Entonces, comprender esto, em, ¿cómo te explico? Permite saber interpretar las conductas que van mucho más allá de lo académico, ¿ok? Vuelvo y repito, reconocer esas necesidades emocionales, sociales y diseñar esas estrategias de acompañamiento acorde a su momento vital. Entonces, desde el enfoque humanista, estudiar la personalidad implica comprender a la persona como ese ser que es legítimo, que es constante en un proceso de crecimiento, que resulta clave, ¿verdad? Para promover precisamente ese bienestar, esa permanencia estudiantil y sobre todo el egreso de ese estudiante. Porque como bien ellos muchas veces dicen, profesora, ¿por qué orientación? Si yo lo que voy a hacer es arquitecto o diseñador gráfico. Sí, usted va a ser arquitecto y diseñador gráfico, pero el arquitecto y el diseñador gráfico es un ser humano. Y hay que saber ser humano, porque como bien lo dice el enfoque de competencia, no es saber conocer y saber hacer, también es saber ser y saber convivir. Wow. ¿Puedes, ¿Puedes decirme que cómo clasificarías la personalidad en este enfoque?
Bueno, desde la teoría de Maslow, la personalidad, yo diría que no tiene una clasificación, pero si tengo que hacer una analogía o si tengo que asociarla con una la clasificación, tiene que ser, por supuesto, la jerarquía de necesidades que plantea Maslow, donde habla de que tenemos unas necesidades fisiológicas que están en el nivel inferior de la pirámide que él propuso, ¿ok? Que están las de seguridad, la de pertenencia y amor, la de estima y, por supuesto, la de autorrealización. Entonces, en este sentido, la personalidad se expresa según el grado que la persona logra satisfacer sus necesidades. ¿Ok? Como vuelvo y Ok. repito, reconociendo que nosotros somos personas dinámicas, que tenemos una historia de vida, que tenemos unas configuraciones que hacemos desde nuestra infancia hasta que termine nuestro ciclo vital. Bueno, qué interesante también ese punto. ¿Me puedes comentar qué tipo de información haces para recoger la información del paciente o del estudiante? Desde la propia información que proporciona el estudiante. Realmente la información yo la recopilo de la propia persona, ¿ok? De su experiencia subjetiva, de su historia de vida, sus motivaciones, sus necesidades, percepciones y sobre todo significado. ¿Y cuáles técnicas utilizarías para recoger esta información para entender al estudiante? Bueno, fíjate que pueden ser varias técnicas, pero la principal es la entrevista, que puede ser grupal y puede ser individual. Cuando yo trabajo con grupos, por supuesto, la entrevista grupal apunta más que todo a lo que ellos pueden pensar como colectivo sobre algo. Pero hay cosas que no se pueden trabajar grupalmente, entonces se hace a nivel individual. Entonces ahí la entrevista es individual, ¿ok? Y te sirve mejor más el individual que el grupal, claro. Depende. Eso depende. ¿Qué cosas vas a trabajar tú a nivel grupal y qué entonces no se trabaja a nivel grupal? Porque hay cosas que tú no puedes decir en grupo, sino a nivel individual. ¿Y cómo concibe la naturaleza de la personalidad? Bueno, desde el enfoque humanista, la naturaleza de la personalidad es esencialmente optimista. Hay autores que la relacionan mucho con la teoría positiva. ¿Por qué? Porque más lo habla del optimismo. Y dice algo bastante interesante, y es que ese optimismo, ese reconocimiento de tus potencialidades, te lleva a ejercer un libre albedrío. ¿Ok? Incluso, dice Marlo, aunque las condiciones biológicas o ambientales sean adversas. Entonces, desde esa manera se concibe la naturaleza y la personalidad desde el humanismo, o sea, esencialmente positiva y optimista, y esto te lleva a ser capaz de poder ejercer tu libre albedrío. Wow. Muchas gracias, Ginette. Gracias por aceptarme la invitación. Bueno, muchas gracias a ti y espero que haya sido de provecho este encuentro. Chao.